Buenas noches, mis hermanos y amigos. Este día de Viernes Santo quiero pasar un mensaje relacionado a las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa cruz que Él tuvo que llevar a cuestas para finalmente llegar hasta el lugar llamado el de la calavera o el Gólgota, conocido comúnmente ahora para nosotros como el Calvario. Y ese momento de agonía, muriendo en la cruz, hay 7 expresiones que están narradas en la Biblia. Fueron sus últimas palabras. Se conoce tradicionalmente como las 7 palabras de Jesús en la cruz. La Biblia, hermanos, dice claramente la razón por la que Jesús tuvo que morir. Fue azotado mientras se quedaba callado y tuvo que morir sobre una cruz. Y todo ello para cumplir las profecías. Tuvo que derramar su sangre, porque la propiciación se hace por medio de la sangre. La cruz cumple el requisito justo de la ley y crea también un nuevo pacto. La muerte de Jesús y su resurrección posterior es el centro del mensaje de la Biblia. La Biblia describe estos eventos como lo más importante, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Sin la muerte de Cristo no hay evangelio. Su cruz es la pieza fundamental de nuestra fe. La muerte de Jesús expía nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, estas expresiones de Jesús en la cruz, pongamos atención a ello y meditemos después acerca de cada una de ellas, para que nosotros comprendamos ese amor tan grande de Dios y ese sacrificio perfecto de Cristo Jesús, muriendo por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz. La primera es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Aquellos que crucificaron a Jesús no estaban conscientes del alcance de lo que estaban haciendo, porque ellos no le reconocían como el Mesías. Su ignorancia de la divina verdad no significaba que merecieran el perdón, pero la oración de Cristo en medio de sus burlas hacia Él es una expresión de la ilimitada compasión de su gracia divina. La segunda palabra, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. En esta declaración, Jesús está asegurando a uno de los criminales en la cruz. Acordémonos que fue crucificado en medio de 2 criminales, pero uno de ellos estaba, aunque a un principio ambos estaban burlándose, pero finalmente uno de ellos se arrepiente y mira a Jesús con una esperanza y le pide que se acuerde de él. Jesús le garantiza cuando le dice estas palabras al criminal, porque este criminal puso fe en Jesús, reconociendo lo que él era. La muerte de Jesús retoma la relación con Dios. Por eso es que Jesús le confirma a en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, porque la muerte de Jesús retoma la relación con Dios, lo que se perdió en la caída.
La imagen de Dios en la humanidad ha sido restaurada a través de Cristo. Los creyentes ahora tenemos la posibilidad de intimidar con Dios, tal como lo experimentó Adán y Eva en el paraíso antes de la caída. Y esto es lo que Jesús estaba confirmándole a este criminal que había puesto fe en Cristo Jesús. No voy a entrar en detalles teológicos sobre esto, pero sí comparto lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, nos dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para mí, lo más precioso de la frase es, estarás conmigo. Es decir, la presencia de Jesús hace del paraíso el paraíso. La tercera expresión. Mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre. Cuando Jesús vio a su madre de pie cerca de la cruz, estaba ahí también el apóstol Juan, a quien él amaba. Él encomendó en las manos de Juan el cuidado de su madre. Y dice la Biblia que desde aquella hora Juan le recibió en su propia casa. En este versículo, Jesús, siempre el Hijo compasivo, se está asegurando de que su madre sea cuidada después de su muerte. El cuarto, la número 4. En Mateo 27:46 nos dice ahí que alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí Jesús estaba expresando sus sentimientos de abandono al haber colocado Dios los pecados del mundo en él. Y por esta razón, Dios tenía que volver su rostro de Jesús. Mientras Jesús estaba sintiendo ese enorme peso del pecado, él estaba experimentando su separación de Dios Padre por única vez en toda la eternidad. Sintió entonces lo que era ese dolor. Por eso fue la expresión Elí, Elí, lama sabactani. Sintió esa separación de Dios. Esto también fue cumplimiento en la declaración profética del Salmo 22:1. Tenemos que tener en cuenta que Jesús seguía cumpliendo profecías. La número 5. Dijo él, tengo sed. Juan 19:28. Lo que Jesús estaba ahí cumpliendo con esta expresión es lo que encontramos nosotros, una de las profecías mesiánicas escrita en el Salmo 69:11. Y allí dice, y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Al decir que estaba sediento, los guardias romanos respondieron dándole vinagre, que era lo acostumbrado en una crucifixión, con lo cual daba cumplimiento a la profecía. La palabra número 6. Consumado es. Juan 19:30. Las últimas palabras de Jesús significaron que su sufrimiento había terminado, así como toda la obra que su Padre le había encomendado realizar, que era predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, obrar milagros, pero también obtener la eterna salvación para su pueblo. Todo estaba hecho, todo estaba terminado, todo estaba cumplido. En otras palabras, la deuda por el pecado estaba pagada. Y la última y séptima es, Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Lucas 23:46. Esta es una expresión escrita en un salmo, Salmo 31:5. Estaba cumpliendo esta profecía. Y aquí nosotros tenemos que entender que por espíritu se refiere a su plenitud como ser humano. Aquí Jesús estaba abandonando voluntariamente su alma en las manos del Padre, indicando que Él estaba por morir y que Dios había aceptado su sacrificio. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, Él, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí. Por eso nuestro Señor Jesucristo aquí estaba dando ya, encomendando al Padre, porque estaba ofreciéndose a sí mismo, sin mancha, a Dios. Dice Hebreos 9:14. Él se ofreció, se entregó a su Padre, habiendo ya pagado por el pecado, habiendo él ya cumplido con el sacrificio. Los fariseos querían a Jesús muerto, porque él les demostró sus pecados. Judas quería a Jesús muerto, porque él no era el campeón político que Judas esperaba. Los saduceos querían a Jesús muerto, porque ellos querían asegurar su estabilidad, su posición política. Pilato no quería a Jesús muerto, pero temía un disturbio. Dios utilizó todas estas cosas para llevar a su Hijo a la cruz, para morir por nuestros pecados, porque Él, Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos corderos que habían sido sacrificados anteriormente en el pueblo de Israel fueron sencillamente una cobertura, no quitaban el pecado. Y fueron sombras, figuras de lo que vendría. Jesús es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Todos esos sacrificios apuntaron hacia el único sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Y ahí ya teníamos lo que totalmente cambió todo. Cristo Jesús muriendo en la cruz. Dios utilizó pues todas estas cosas para finalmente llevar a Jesús a morir en la cruz. Al final no fueron los judíos, ni los romanos, ni Judas quien pusieron a Jesús sobre la cruz. Fue la avaricia, el temor, la envidia, el egoísmo, todo lo que tiene que ver con el pecado. Porque Jesús murió por culpa del pecado. Y por medio de su muerte nos justificó y salvó de la ira de Dios. Porque la ira de Dios tenía que caer sobre el pecado. Y nosotros como pecadores no alcanzamos la gloria de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer. Ninguna obra que hagamos, ningún sacrificio que hagamos, nada de lo que ofrezcamos puede alcanzar la gloria de Dios. El único medio que tenemos es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el cual pagó por nosotros. Romanos 5:9 dice que Cristo nos rescató de esa maldición de la ley. ¿Por qué? Porque se hizo maldición por nosotros, porque escrito está: maldito es todo aquel que muere colgado de un madero. Cristo cumplió esto por nosotros, para que no cargáramos más esa maldición. Así es que cuídense de los enemigos de la cruz de Cristo. Por ahí andan muchos, dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:18. Los discípulos de Jesús sufrieron el trauma de ver a su Mesías muerto, colgado en una cruz. Pero con su resurrección, ellos superaron esta crisis. Para ellos comienza un nuevo periodo de creatividad y un amplio sentido espiritual. La muerte de Jesús en la cruz es el lugar adverso de martirio e ignominia, de maldición, se convirtió
en ese espacio divino, clave para poner de manifiesto la salvación y redención de la humanidad. Ya no es la cruz un signo de destrucción y angustia, sino un símbolo de esperanza, restauración, vida y seguridad del futuro. Gracias a Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz. Dijo el apóstol Pablo en Gálatas 6:14. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchos que se jactan de sus obras, que porque predican muchas horas, que porque disipulan muchas horas, porque dan tanto de ofrenda, porque dan, si es su vida. Nada de eso. Nada de eso realmente nos lleva a la salvación. Solamente en Cristo Jesús. Así es que si de algo debemos de jactarnos o de algo debemos sentirnos, es de el sacrificio de Jesús en la cruz. Debido a esa cruz, dice Pablo, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese debe de ser nuestro pensar también. Esa debe de ser nuestra manera de vivir. Ya no vive Cristo como el mundo lo piensa. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, en la forma que estamos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Porque Él se entregó para que usted, para que yo podamos recibir salvación. Meditemos en estas palabras, estemos agradecidos porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Cristo tenemos vida. Sin Cristo no hay vida. ¿Qué busca usted? ¿Quiere tener vida eterna? Venga a Cristo. Cristo le ama. Dios le bendiga.